Buenos días, alumnos. El día de hoy le doy la bienvenida nuevamente a las clases virtuales. El día de hoy nos encontramos en el aula virtual de Historia del Perú. El día de hoy hablaremos sobre la cultura chavín, una de nuestras milenarias culturas más hermosas que tenemos de nuestro patrimonio cultural. El día de hoy conocerás quién fue el descubridor, qué hizo esta cultura chavín, qué predominó en sus manifestaciones culturales. Muy bien, entonces vamos a empezar el día de hoy con el tema la cultura chavín. La cultura chavín está ubicado en Ancash. La cultura chavín fue descubierta por primera vez por el arqueólogo Julio César Tello. También Julio César Tello nos dijo que la cultura chavín era la cultura matriz. ¿Qué quiere decir eso? Que de aquí dependían las demás culturas. Ella era la más antigua. Pero con estudios recientes hemos descubierto que la cultura chavín no era la cultura matriz. La cultura matriz llegó a ser la cultura caral en la actualidad. Bien, ahora vamos a ver. La cultura chavín llegó a ser un estado teocrático. ¿Qué quiere decir eso? Que estaba gobernado por los sacerdotes. Los sacerdotes se encontraban en la clase social más alta. Los sacerdotes. ¿Por qué? Porque ellos conocían la astrología, conocían los planetas y ellos podían predecir cómo era la agricultura para sus cosechas. Ahora vamos a ver el día de hoy, vamos a conocer, de acuerdo al área de influencia de Chavín, hasta dónde fue alcanzada su difusión. O sea, la cultura chavín, hasta dónde llegó su difusión. Vamos a abarcar desde por el norte hasta Lambayeque y Cajamarca por el sur, hasta Ica y Ayacucho. Eso es el recorrido de la difusión chavín. Por el norte hasta Lambayeque y Cajamarca y por el sur hasta Ica y Ayacucho. 2. ¿Cuáles serían las razones de la llegada de los peregrinos al templo de Chavín de Huántar? Mire, la cultura chavín llegó a predominar bien, uno porque estaba ubicado en un sitio estratégico que tenía conexión con las demás regiones, debido a los dos ríos que conectaban a la región, a la cultura chavín. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles serían las razones por la llegada de los peregrinos al templo de Chavín de Huántar? Uno, los sacerdotes querían dominar y que sea conocido en lo religioso por todas las regiones. Eso atraía a los peregrinos a que visitaran la cultura chavín. La cultura chavín era conocido porque ellos causaban terror en sus cerámicas, terror en lo que en sus manifestaciones culturales y en su arquitectura. Por ejemplo, tenemos la cabeza clava, uno de los ejemplos, que causaba al mirarlo terror. Los sacerdotes hablaban a través de las cabezas clavas y las personas creían que la cabeza clava era la que hablaba. Ahora vamos a ver la siguiente pregunta. 3. ¿Qué características culturales se pueden encontrar para determinar una región con influencia chavín? Como les decía, por estar ubicado en una zona estratégica, podía tener conexiones con las diferentes
culturas. Entonces, algunas culturas, el Achavín infundía en sus cerámicas en otras culturas. La respuesta sería, en sus cerámicas y plazas hundidas circulares como las rectangulares. Las plazas circulares son el templo de la cultura chavín y también las rectangulares, que también está en el templo de Chavín, que se dividía en dos, templo nuevo y templo viejo. 4. ¿Por qué se sostiene que la ubicación del templo Chavín de Huántar fue estratégico? Debido a dos ríos, ¿se acuerdan? Se debe a la confluencia de los ríos Mosna y Huachexa, que está ubicado en Ancash, que es un territorio de fácil acceso, la cual permitía conectarse con otras regiones. Vamos con la lectura. Tenemos una lectura. Número 1. La pregunta de la lectura dice, ¿por qué crees que los chavines tomaron solo 3 elementos felinos en su iconografía? Tomaron 3 elementos en todas sus cerámicas, en todas sus manifestaciones culturales. Uno era el colmillo, el otro de las garras y el otro de las manchas. El colmillo significaba poder. Las garras significaban las fuerzas y las manchas significaba el predominio para otras culturas. 2. El autor del texto señala que a pesar de las exigencias de las religiones católicas, aún se mantiene el culto antiguo, el culto que antes celebraban, ¿verdad? ¿Por qué tiene la necesidad los campesinos de mantener sus creencias? ¿Por qué aún mantienen esas creencias? La respuesta es porque existe una fuerza espiritual. Los chavines tenían dominio de los de arriba y los de abajo. Por ejemplo, los de arriba, ellos hacían las aves, ponían sus imágenes de aves, y los de abajo eran las serpientes. Entonces ellos tenían la idea del cielo y del infierno. Tenían las dos deidades. Ahora, la respuesta sería en la 2, porque existe una fuerza espiritual que proviene en el interior de la tierra y estas estaban vinculadas en sus 3 elementos, ¿verdad? El colmillo, las garras y las manchas eran esos 3 elementos que predominaba toda su religión. Acuérdense también que los sacerdotes querían que su religión causara miedo y terror. Así espantaban a sus enemigos. Era una de sus estrategias. Pregunta 3. ¿Qué relación encuentras entre una fuerza espiritual que viene del interior de la tierra y la actividad agrícola? Acá tenemos 2 preguntas en una. Analizamos. La primera dice, ¿qué relación encuentras en una fuerza espiritual que viene en el interior de la tierra? Relacionando a los chavines. Luego dice, y la actividad agrícola. Las fuerzas que nos menciona espirituales, vienen las fuerzas internas. Estas son las que va a generar en la agricultura la fertilidad. En la agricultura estamos relacionando con la cultura chavín. Luego la segunda pregunta, dentro de esa pregunta tenemos la actividad agrícola. Ahora, ¿qué es la actividad agrícola dentro de las fuerzas espirituales? La actividad agrícola vendría a ser el producto de las fuerzas espirituales. Entonces, ¿qué vas a poner como respuesta? Las fuerzas espirituales les prometen fertilidad. ¿A quién? A la tierra. Ahora, ¿qué hace la tierra? La tierra, que es la actividad agrícola, vendría a ser el producto. Por eso en nuestra sierra tienen
esos todavía mantienen esa conexión, ¿verdad? Del interior de la tierra. Tienen las dos deidades, los de arriba y los de abajo. Muy bien, chicos, el día de hoy hemos hablado de la cultura Chavín. Nos vemos hasta la próxima.